Los dos elementos estructurales, uno de los cuales está en tensión y el otro en compresión, ejercen las fuerzas indicadas de 2 kN y 3 kN sobre el punto O. Determinar la resultante R de las fuerzas y el ángulo que esta resultante realiza sobre nuestro eje X positivo. Lo que haremos en primer lugar es deslizar ambas fuerzas hacia el punto O en un sistema de referencia externo. Dibujamos el eje Y y dibujamos nuestro eje X y tendríamos nuestra fuerza de 2 kN y nuestra fuerza de 3 kN. Ahora notamos que nos dice que la fuerza de 2 kN hace 30 grados con el eje X y nuestra fuerza de 3 kN forma un triángulo rectángulo del tipo 3, 4 y 5. Este triángulo rectángulo 3, 4 y 5. Vamos a encontrar la resultante de manera analítica. Para eso deberemos encontrar las componentes de ambos vectores. A la fuerza de 2 newtons lo llamaremos fuerza 1 y a la de 3 kN fuerza 2. Para la fuerza 1 nosotros tendremos que, con este ángulo de 30 grados y formando un triángulo rectángulo de esta manera, encontraremos sus componentes a través de funciones trigonométricas. Nos quedaría de la siguiente manera: 2 kN por el coseno de 30 grados para su componente en X y más 2 kN por el seno de 30 grados para nuestro eje Y. Tenemos 1.73 kN en Y y 1 kN en J. Ambos positivos, pues tenemos que la fuerza 1 se encuentra en el primer cuadrante. Para la fuerza 2 haremos lo mismo, pero utilizando nuestras relaciones 3, 4 y 5. Para esto utilizaremos como referencia este ángulo de aquí, que será el mismo ángulo que se tendrá acá. Nos quedaría de la siguiente forma: 3 kN que multiplica al seno de nuestro ángulo 1. Sin embargo, el seno es opuesto sobre hipotenusa y utilizaremos el opuesto y la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que nos da la relación de 3 sobre 5. Esto para el eje X. Para nuestro eje Y, que será negativo, pues estamos en el cuarto cuadrante, se tendrán 3 kN que multiplican por el coseno del ángulo 1, que en relación del triángulo elemental que tenemos aquí, nos dará que es adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4 entre 5. Resolviendo esto, tendremos 1,8 en y menos 2,4 en J, todo esto kilonewtons. Conociendo ya el valor de las componentes de la fuerza 1 y el valor de las componentes de la fuerza 2, podemos hacer una suma analítica de vectores, simplemente sumando sus componentes. Por lo tanto, nuestra resultante será igual a 1.73 más 1.8, que son 3.53 para Y. Y 1 menos 2.4, que nos da menos 1.4 en J. Todo esto kilonewtons. Con nuestro vector resultante representado en sus componentes, tanto en Y como en J, podemos encontrar fácilmente su módulo. Recordando que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, en este caso 3.53 al cuadrado, más 1.4 al cuadrado. Esto nos dará igual a 3.8 kilonewtons. Finalmente se nos pide el ángulo que hace con el eje X. Para esto podemos volver a trazar un sistema de referencia y darnos cuenta que nuestro vector resultante estaría en esta posición, en 3.53 en X y en menos 1.4 en Y. Ahora podremos encontrar el ángulo que hace con el eje X, que es este de aquí, o bien su ángulo complementario, que sería este de aquí.
Vamos a trabajar con el ángulo complementario, pues es el más fácil de obtener a través de un triángulo rectángulo de esta forma. Conociendo el valor de ambos catetos, podremos utilizar la tangente. El valor de θ, que es como llamaremos a nuestro ángulo, será igual al arco tangente de nuestro cateto opuesto, 1.4, sobre nuestro cateto adyacente, 3.53. Esto nos dará un valor de 21.63 grados. Sin embargo, tenemos que poner aquí un signo negativo, pues estamos considerando el ángulo en sentido horario. Si consideramos el ángulo en sentido antihorario, es decir, el ángulo azul, que se obtiene de restar 360 menos este ángulo horario, ese sí tendría que ser un ángulo positivo. Finalmente, esta es la respuesta a nuestro problema. Ángulo con el eje X y módulo del resultante.